Buenos días, jóvenes. En esta sesión, hoy martes, vamos a trabajar lo que siempre he tratado de hacer en clases anteriores, es en una sesión, cuando estamos trabajando en ejercicio, dedicarle a un solo tópico, un solo tema. Es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Pero para que me entiendan bien cuál es el objetivo de la clase, vayámonos al comienzo, cuando tuvimos la primera sesión, que fue las ecuaciones no lineales, y ahí mencionamos cuáles son las etapas que íbamos a hacer para encontrar la solución, que son dos, ¿cierto? La primera es separar o encontrar los intervalos de la función asociada o el número de raíces que tiene la función. Y ahí apareció el teorema de Bolzano para encontrar el intervalo más pequeño que contiene. Pero les comenté que no lo íbamos a hacer así porque hay que graficar la función. Entonces, usamos otro procedimiento que fue separar la función, hacerlo en forma gráfica, en dos funciones, y ahí buscamos la intersección y ahí determinamos el número de raíces. Y después la segunda etapa, que es aplicar el método de disección, y el método de Newton-Raphson. Trabajamos primero con disección, pero previo mencionamos allí Bolzano, ¿ya? Que iba a aparecer en todos estos esquemas, ¿ya? Y hicimos bastante ejercicio, pero no mencionaba que aquí la raíz era simple. Entonces, en algún momento apareció aquí en Newton, ¿no? Multiplicidad. Entonces ahí tuvimos que hacer otro esquema. Y a ese esquema le llamamos Newton mejorado. Cuando uno habla de la multiplicidad. Entonces, dos etapas. En la sesión de hoy me voy a concentrar en esto solamente, en esto. ¿Qué significa eso que estoy haciendo? Hacer un estudio analítico de las raíces asociadas a la ecuación, ¿ya? Para eso, entonces, tenemos que definir la función, ver el comportamiento de la primera derivada, la segunda derivada. ¿Para qué nos sirve la primera derivada? Para encontrar valores críticos, los candidatos a máximo o mínimo, y la segunda derivada la podemos utilizar según el signo, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Yo he hecho una selección aquí de ejercicios donde la segunda derivada tiene un solo comportamiento, ¿ya? Entonces, hice una buena selección, un solo comportamiento. Y mejoremos un poquito lo que yo estoy explicando. Por ejemplo, si yo digo que yo tengo mi ecuación e elevado a x menos x menos 1 igual 0. Y nos vamos a esta parte de aquí. ¿Qué es lo que hacíamos? E elevado a x igual a x más 1. Y hacíamos una representación aquí. Y aquí está el 1, aquí está la exponencial, y aquí está la ecuación de la recta. Y la toca allí en ese puntito. Entonces ahí decimos, ahí se cortan. Se cortan en el puntito 0,1. Hicimos un análisis gráfico. Pero lo que no hicimos aquí fue la multiplicidad. Entonces, hacia allá vamos. Si yo quiero hacer un estudio analítico de eso, voy a trabajar allí con la función. Y al trabajar con la función, veo cómo se comporta la derivada para un valor
para la segunda derivada. ¿Ya? Eso tiene que ver con la definición de multiplicidad, que un par de minutitos la vamos a dar. Ya. Esto es lo que vamos a trabajar en esta clase, en esto de acá. Y esto, entonces, la reflexión para ustedes. Mi objetivo es analizar allí, realizar un análisis detallado de las raíces de ciertas ecuaciones. Pero queda esto pendiente, que es aplicar el método. Y ahí es donde ustedes tienen que realizar una reflexión con los resultados que yo voy a obtener. ¿Ya? Escribamos. Entonces vamos a borrar todo. Y con este ejercicio que yo estoy borrando, vamos a terminar la clase. Vamos a terminar la clase. Entonces, objetivo realizar en forma analítica las raíces de f de x igual 0. Queda muy chica la letra, voy a volver a repetir. Realizar en forma analítica las raíces de f de x igual 0. ¿Ya? Como vamos a trabajar nos interesa la multiplicidad, entonces recordemos que lo que era la multiplicidad de una raíz. Recordemos. X igual P tiene multiplicidad M si la función evaluada en P, la primera derivada en P, la segunda derivada evaluada en P, hasta llegar a la derivada M menos 1 en P es igual a 0. Y Fm en P es distinto de 0. Por ejemplo, los casos particulares realmente. X igual P es raíz simple si f en P es 0 y la derivada en P distinto de 0. Y f en P, multiplicidad 2, si f en P es igual a f' en P, 0, y la segunda derivada en P es distinta de 0. Y ahí uno podríamos extender esto. Leo nuevamente el objetivo, realizar en forma analítica las raíces de una ecuación. Analizar en forma analítica las raíces de una ecuación. Eso es lo correcto. Vamos a partir con varios, vamos a hacer varios ejercicios. El primero es un polinomio. Como es un polinomio con coeficientes enteros, vamos a encontrar las posibles raíces racionales y evaluamos en el polinomio a ver si nos da 0 y después la derivada. Eso primero es ejemplos. Consideremos
las siguientes ecuaciones. Primero, tal como decía, un polinomio. P de x, que es x a la cuarta, x a la cuarta menos 5 veces x al cubo más 6 veces x cuadrado más 4 veces x menos 8 igual 0. Ahí tenemos posibles raíces racionales. Posibles raíces racionales. Son los divisores del 8, que es el más menos 1, el más menos el 2, más menos el 4 y más menos el 8. Ahí tenemos todos esos candidatos. Entonces, vamos evaluando para cada uno de ellos. Entonces, evaluamos el polinomio en ese valor y después vemos la derivada y la otra derivada. Entonces, tenemos que ir evaluando en la función y en el polinomio. Vamos a hacer vamos a escribir allí la derivada, que es 4x cubo menos 15 veces x cuadrado más 12 veces el x más 4. Y la segunda derivada es 12 veces x cuadrado, 30 veces el x más 12. Y la tercera derivada, estoy poniendo bien optimista, pensando que tienen el número de multiplicaciones alto, 24 veces x menos 30 veces ya. Entonces, empecemos por el primer valor, x igual a menos 1. Evalúo, p es menos 1. Es menos 1. Es menos 1. Entonces tengo el 1 allá, el 5, el 6, el 4 y el 8. Tenemos 6 más 6 son 12 menos 12 y ahí me resultó el 0. Y evalúo en la derivada, en la primera derivada. Tenemos acá que es menos 4 menos el 15 menos el 12 y más 4. Claramente eso es distinto de 0. Entonces, evaluado en el polinomio en el menos 1 y la derivada en menos 1 es distinto de 0. La conclusión, x igual menos 1 es raíz simple, o bien multiplicidad 1. Y aquí entonces está lo que ustedes tienen que reflexionar. ¿Qué significa eso? Pues si yo quiero aplicar Newton, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí x igual menos 1, multiplicidad simple. Ahí simple, multiplicidad 1. Sigamos ahora para el 1. Para el 1. Para x igual 1. P en 1, estoy evaluando en el polinomio aquí, entonces me queda el 1 menos el 5 más el 6 más el 4 menos el 8. Y ahí me queda 10, 11 menos
3. 7, 11. Y eso es menos 2, que es distinto de 0. Como es distinto de 0, no hay raíz. No hay sí. Para el x igual menos 2. Menos 2. P en menos 2 tenemos 16 menos más. Esto es 8 por 5 son 40 menos más 4, 24 y menos 8 y menos 8. Voy a revisar. 2 es 2 a la cuarta, es 16. Son 5 por 8 son 40, 24. Y eso es distinto de 0. Distinto de 0. Ya, no es raíz. No es raíz. Para el x igual a 2. P en 2. Tenemos 16, dije. 16, sí. Estos son 8 por 5 son 40. Más 24. Más 8 y menos 8. 16 más 24 son 40. Menos 40. Más el 8 menos el 8. Y eso me da 0. Es raíz. Voy a ver su multiplicidad. Entonces evalúo en el 2. La derivada en el 2. Un poquito más abajo. La derivada en el 2. En la derivada. Esta. Menos 8. Menos 32. 4. 60. ¿Por qué dije menos? Si es 2. Estoy pensando en el de arriba. Entonces ahí corrijo. Menos mal que me di cuenta. Aquí, el X vale 2. 8 por 4, 32. Y son 60. Más 24. Más 4. Tenemos 26. Tenemos 32 más 26 más 28 y menos 60. Y eso me da 60 menos 60 es 0. Hasta allí tengo que, vamos a ver ahora vamos a seguir aquí arribita. Va a olvidar el polinomio, ¿ya? Hay que tenerlo presente que tiene grado 4. La segunda derivada, acá está. Es segunda en 2. Es segunda en 2. 4, 48 y 60 más 12. Y esos son 60 menos 60, que es 0. Perfecto. Veamos ahora la tercera derivada. Tercera derivada en 2. En 2, 48 menos 30. Y eso es 18, que es distinto de 0. Conclusión. Tenemos que P en 2 es 0. La derivada en 2 también es 0. La segunda derivada en 2 es 0. Y la tercera derivada en 2 también es 0. ¿Cuál es la conclusión? Que x igual 2 tiene multiplicidad
multiplicidad 3, entonces. ¿Ya? Eso va a implicar que P de X se puede escribir como X más 1 por X menos 2 al cubo. Y ahí está la factorización. ¿Y qué podemos decir de la factorización? ¿Qué podemos decir? Que X igual menos 1 es raíz simple y X igual 2 de multiplicidad 3, si es que nos presentan eso. Si hubiese dado, tal como hicimos el desarrollo, hubiésemos concluido de forma analítica, el 1 satisface tal condición, el menos 1 y el 2, estas condiciones que todavía no las he borrado. Ese es, entonces, el propósito de la clase, realizar un estudio analítico de las raíces de ciertas ecuaciones en que tienen un cierto comportamiento. No todas se pueden hacer como lo que yo pretendo mostrar, ¿no? Seleccioné algunas que se cumplen con una cierta característica que ustedes lo van a visualizar más adelante. En el primero, entonces, es un polinomio. ¿Cómo lo hicimos en la clase anterior? Trabajamos con el división sintética, ¿ya? División sintética. Fuimos viendo hasta dónde se generaba el cero, cuántas veces daba. Y ahí nos decía la multiplicidad. Así lo hicimos. Pero como quiero utilizar un solo procedimiento para todas, por eso que me fui con la función, en este caso el polinomio, con la derivada, después la segunda derivada. Ya, presentemos entonces el segundo ejemplo. ¿Ya? Y aquí entonces está oculto ya lo que el propósito de el otro objetivo. El otro objetivo pues, es aplicar el método. Si yo pienso en el método de Newton, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? Ya. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2 dice f de x igual coseno hiperbólico de x menos 2. Ahí tenemos. Igual a 0. Ahí tenemos nuestra ecuación y a esa ecuación le asociamos una función. Entonces, tal como lo hice antes, pero con la diferencia que era un polinomio. Aquí, pero trabajé con la primera derivada, hago lo mismo, ¿no? Y la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, vayamos al cálculo. Recordemos eso que nos enseñaron por ahí en cálculo 2. ¿Ya? ¿Qué me puede decir la primera derivada? Si yo la primera derivada la igualo a 0, me da los valores críticos, que son los candidatos a máximo y mínimo. Es lo que voy a hacer. ¿No? Vuelvo a derivar y tengo esa segunda derivada. Pero seleccioné ejercicios donde esta segunda derivada tiene un solo comportamiento. Y ese solo comportamiento me dice que si esa segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba, para todo cóncava hacia arriba. Por lo tanto, tiene un mínimo. Y ese mínimo, o ese punto crítico, como lo saco, ese lo saco de acá. Y ahí lo saco. ¿No? Y después tengo aquí, yo sé que es cóncava hacia arriba y hay un mínimo. ¿No? Pero ¿cómo se muestra eso acá? ¿Dónde lo ubico?
Entonces tengo que evaluar este puntito en la función. Tengo que ver dónde queda este punto. Si este puntito queda aquí arriba, significa que no tiene raíces. Si ese puntito está por acá abajo, significa que me va a cortar al eje X en dos puntitos. Por lo tanto, va a tener dos raíces. ¿No? Dos raíces. Y ahí después, si me interesan las raíces, resuelvo la ecuación. O puedo hacer otro análisis allí en cuanto a la multiplicidad de la raíz. ¿No? Porque aquí si veo cómo es la primera derivada, es positiva, por lo tanto la corta es creciente en esa parte. Hay una sola raíz, la raíz es simple. Lo mismo acá. Borregos. Entonces veamos, la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Y la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico de x, que eso es e elevado a x más e elevado a menos x sobre 2. Y esto es e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Que les comentaba, que seleccioné funciones donde la segunda derivada tenía un solo comportamiento. ¿Y cuál es el comportamiento? Que esto es mayor que 0. Si es mayor que 0, la segunda derivada para todo x. Para todo x. Por lo tanto, es cóncava hacia arriba. F es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. F es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Sucede esto. Ahí. ¿Ya? Eso es. Ocupémonos de este puntito. Ese puntito, entonces, punto crítico. Punto crítico, o valor crítico, o punto crítico. F' de x igual 0. La primera derivada. Entonces nos va a quedar aquí, me voy, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 igual 0. Para optimizar el tiempo, eso es claramente el x vale 0. El x vale 0. Entonces el puntito es el 0 y la función en 0. La función en 0. Y la función en 0 la evalúo allá arriba. Me queda 1 menos 2 es menos 1. Menos 1. Ya. Ya, perfecto. Ahora podemos bosquejar la gráfica con esos elementos. Bosquejar la gráfica. El punto, este puntito está allí. Ese puntito es 0 menos 1. 0 menos 1. Y mi gráfica siempre es cóncava hacia arriba. Y una función par. Por lo tanto, ahí tengo x1 y x2. Entonces, la ecuación tiene dos raíces. La ecuación tiene dos raíces. La ecuación tiene dos raíces. Dos raíces.
que son el X1 y el X2. Entonces, aquí va a quedar para trabajo de ustedes resolver entonces e elevado a x más e elevado a menos x partido por 2 menos 2 igual a 0. Resolver eso. Ahí va a salir las dos soluciones. Yo le encamino un poquito. Es e elevado a x más e elevado a menos x menos 4 igual 0. Y multiplicamos por e elevado a x, nos quedaría una ecuación de segundo grado. E elevado a 2x menos 4, e elevado a x más 1 igual 0. Y una ecuación de segundo grado que hay que resolver. E elevado a x, y ahí tendría los dos valores. Eso debería ser logaritmo de algo. Ahí van a estar el x1 y x2, y después que obtengan analizar multiplicidad. Se debería cumplir f en x1 igual 0 y f' en x1 distinto de 0. F en x2 igual 0 y f' en x2 distinta de 0. Es decir, x1, x2 en raíces simples. Ahí tenemos, ¿no? Nuestro objetivo es, el que nos ha quedado claro, es hacer un estudio en forma analítica de las raíces de ciertas ecuaciones. Partimos con un polinomio, ¿ya? Como era un polinomio, encontramos las posibles raíces, evaluamos y vimos hasta dónde se hacía esa función, la primera derivada, la segunda derivada igual a 0 para sacar la multiplicidad. Así lo hicimos. Resultó que uno tenía multiplicidad 1 y el otro tenía multiplicidad 3. Algo que no mencioné, que el polinomio es de grado 4, por eso que no seguí evaluando, porque ya llegué al grado polinomio. ¿Cierto? Eso me faltó comentarlo, que a lo mejor lo pensaron ustedes. A lo mejor les pareció raro porque paré y ya, ahí. Veamos la tercer ejemplo. Tercer ejemplo. He hecho a perder el lente aquí, así que estoy un poco ahí improvisando. 3 g de x igual a e elevado a 3x menos 2x, x cuadrado más 1 igual 0. Eso va a implicar que e elevado a 3x menos 2x es igual a 0. Porque tenemos un producto allí, ¿cierto? Lo separo entonces. Este factor es 0 o el otro factor es 0. Esto no puede ser 0. Nos preocupamos de ese, ¿no? Defino entonces sea f de x igual e elevado a 3x menos 2x. Entonces, si este tiene ceros, la función g también tiene 0. Si esta no tiene, la función g no va a tener. Hago el mismo análisis que antes. ¿Qué hice antes? Trabajé con la derivada
con la primera y segunda derivada. La primera derivada es 3 veces e elevado a 3x menos 2. Y aquí nos queda 9 veces e elevado a 3x. Les dije que seleccioné ejercicios donde tuvieran un solo comportamiento, la segunda derivada, para poder hacer el análisis de las raíces. Si tiene varios comportamientos ya, tal vez, y por partes. Entonces, aquí eso claramente es mayor que 0 para todo x. Para todo x. Lo mismo de antes, la misma situación. Aquí, ¿qué significa eso? Que es cóncava hacia arriba. Ya, y voy a hacer la derivada igual a 0 porque se puede. Ahí está negativo, entonces hay un valor donde eso es 0 y va a haber un punto ahí que es mínimo. Mi duda si esta figurita está sobre el eje X o bajo el eje X, o bien en el eje X. En el eje X. Hay 3 alternativas. Si está aquí arriba, no tiene raíz. Si está acá, ahí la toca. Significa ese que es raíz doble. Ese raíz doble. Si está acá abajo, y la corta en 2 partes. ¿Ya? Veamos cuál se va a dar. ¿Cuál se va a dar? Si f' de x es igual al valor 0. Tenemos 3 elevado a 3x menos 2 igual 0. Elevado a 3x igual a 2 tercios. Y ahí me va a implicar que aplico el logaritmo y hago el despeje, que el x me va a quedar 1 tercio del logaritmo de 2 tercios. Ahí tenemos el x. ¿Ya? X. Y le voy a llamar x sub 0. X sub 0. Ya. Entonces, P en x sub 0 y f en x sub 0 es mínimo. Es mínimo. Ese puntito es mínimo. No sé, ¿ya? No sé dónde, ¿ya? Es mínimo. Entonces, bueno, quiero ver entonces dónde está. Para ver dónde está, evalúen la función. Evalúa ahí dónde está. ¿Ya? Evalúa dónde está ese puntito. F en x sub 0. Evaluemos f de x en x sub 0. Tenemos f en x sub 0, que me va a quedar 3 elevado a 3, y el x sub 0, que es 1 tercio, me queda 3 logaritmo de 2 tercios menos el 2x, 2 tercios del logaritmo de 2 tercios. Ya, voy a tener que borrar para que detallemos mejor eso. F en x sub 0 me queda e elevado al logaritmo de 2 tercios menos 2 tercios del logaritmo de 2 tercios. Pero una por probabilidad de la función de base e. Esta e elevado al logaritmo tiene la misma base, eso es 2 tercios. 2 tercios menos 2 tercios del logaritmo de 2 tercios. Ya. Y eso es mayor que 0. Visualicemos mejor eso. Es 2 tercios del 1 menos logaritmo de 2 tercios. Y esto es menor que 1, eso es mayor que 0. Todo eso para decir el punto
el punto mínimo está o se encuentra sobre o arriba del eje X. O sea, aquí tenemos una pequeña representación. Este X0, un valor negativo parece. Hay algo así. Conclusión. Conclusión. No corta el eje X. No corta al eje X. Es decir, no tiene raíces reales. No tiene raíces. La función G. La función G de X. Por lo tanto, la función f de x. La función f de x. Por lo tanto, g de x, en la original, no tiene raíces. Raíces. Ya. Veamos el último ejercicio. El último ejercicio. Pequeño descanso. Vamos a buscar aquí el borrador. Y estamos con una rutina. ¿Cuál es la rutina? Tenemos la ecuación. Esa ecuación la asociamos a una función. Hacemos una primera derivada y una segunda derivada y vemos el comportamiento de esa segunda derivada. ¿Ya? Esa segunda derivada. Vemos cómo es el comportamiento. ¿Ya? Y según ese comportamiento, vemos si se presenta lo mismo de antes. Si es así, va a ser cóncavo hacia arriba. Veamos. Veamos. Digamos, el segundo, el último ejercicio. Número 4, elevado a x menos 1 igual 0. Si pensamos cómo lo hacíamos en la primera parte, cómo lo hacíamos, ¿cierto? Entonces, le hice un comentario allí, así que íbamos a trabajar en forma gráfica, para ver, no sé, y aquí lo escribimos entonces como una igualdad. Que tenemos la exponencial y aquí tenemos la ecuación de la recta que la toca allí. Ahí la toca entonces. ¿Qué decimos? Ah, sí, hay una raíz en x igual 0. Eso es lo que me dice ya ese análisis gráfico. Pero lo que no está diciendo es cuál es la multiplicidad. Entonces, por eso que trabajo con la función y ahí derivo, vuelvo a derivar para ver la multiplicidad. ¿No? Porque si yo quiero ver la multiplicidad, tengo que definir la función. Tengo que volver atrás. Me sirve también eso. Veamos. Defino la función. Defino f de x. Entonces, sea f de x igual e elevado a x menos 1. ¿No?
Primera derivada, f' de x, e elevado a x menos 1. Segunda derivada es e elevado a x. ¿Ya? Me concentro aquí, sigo la misma rutina. ¿Qué puedo afirmar si en formación categórica? Que eso es mayor que 0 para todo x, cualquiera sea el x. Esto siempre va a ser mayor que 0. ¿Ya? ¿Qué significa que eso sea mayor? Lo interpreto ahora, lo interpreto. ¿Qué significa que es mayor que 0? Que siempre es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, ese puntito, esa función va a tener un mínimo. Va a tener un mínimo. ¿Ya? Va a tener un mínimo. Me interesa ahora la raíz de ese mínimo. ¿Qué multiplicidad va a tener? Si tiene multiplicidad 1, ¿qué voy a hacer? Si no tiene multiplicidad 1, ¿qué voy a hacer? Esa es la reflexión, ¿ya? Que quiero que ustedes al final de la clase se pregunten si está pasando eso, ¿ya? Porque a mí me van a pedir resuelva esa ecuación. No, porque esta es la primera parte, ¿no? Pero está faltando lo otro. Y esa es la reflexión, ¿ya? Que quiero dejarle a ustedes. Volviendo acá, mayor que 0 es cóncava hacia arriba. Voy a buscar ese puntito. ¿Cómo encuentro ese puntito? Si la primera derivada la hago igual a 0, porque esos valores críticos. Ya. Entonces tengo e elevado a x menos 1 igual 0. Esto es e elevado a x igual al 1, pero el 1 es e elevado a 0. Eso va a implicar que el x es 0. El x es 0. Si x es 0, la función en 0, ¿cuánto me vale? La función en 0 vale 1 menos 0 menos 1, eso es 0. ¿Ya? La función en 1 es 0. Ya. P entonces en 0,0 es mínimo. Es mínimo. Ya. Multiplicidad. Recordemos, ¿qué hicimos? En el primer ejercicio teníamos el polinomio. Entonces encontramos allí haciendo, evaluando los posibles candidatos, ¿ya? A ceros. Encontramos dos, que era el menos 1 y el 2. El menos 1 multiplicidad 1 y el 2 multiplicidad 3. Así lo encontramos. ¿Ya? Después usamos la función el coseno hiperbólico, ¿ya? Y ahí nos resultó un mínimo cóncavo hacia arriba y un punto mínimo, ¿ya? Y ese punto mínimo está en el eje de la y, que se abría porque es una función par, ¿cierto? Cortaba al eje X, y ahí quedó allí el X1 y X2 que le llamé, y faltó analizar la multiplicidad, pero claramente tiene que ser de multiplicidad 1, raíz simple. En el tercero fue la función que la separamos en un producto, trabajamos con esta y esta no tenía. Si esta no tiene raíces, la original tampoco tiene. Estamos en esta, ¿ya? Estamos en esta. El mismo comportamiento, cóncava hacia arriba, tiene un mínimo, ¿ya? Tiene un mínimo. Pero ese mínimo es muy, muy especial. Es muy especial, porque es donde la función es 0 y la derivada es 0. Entonces, escribamos. Vamos a ponerle ahí color. F en 0 es 0.
¿ya? F en 0 es 0. La derivada en 0 también es 0. ¿Dónde está la derivada? Es 0. La segunda derivada en 0. La segunda derivada en 0 es el 1. El 1, ¿cierto? Que es distinta de 0. Distinta de 0. ¿Qué implican esas tres cosas? ¿Qué implica? Que x igual 0 tiene multiplicidad 2. Tiene multiplicidad 2. Ahí está. Entonces, la reflexión para ustedes, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer si me están pidiendo encuentre esa raíz, ¿ya? Por método de Newton? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? Piensen eso. Escríbanlo ahí. Bien, jóvenes, esta ha sido la sesión de hoy, bajo esa estrategia de cuando he podido, en cada clase de ejercicio, trabajar con un tema. Un tema. Y en esta ocasión fue hacer un estudio en forma analítica de las raíces de una ecuación. ¿Ya? Una ecuación. Y en la clase de mañana vamos a buscar allí otra situación similar. Bien, jóvenes, nos encontramos mañana. Que tengan un buen día. Vamos a detener la grabación.